Hoy muy buenos días, otra vez con un nuevo video. Y esta vez quiero hablarte algo, un pasaje muy bonito que tiene el apóstol Pablo, el rabino Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7, donde él hace una enseñanza y, y trae como especie de un matrimonio donde muere el marido. Entonces la mujer es libre para volverse a casar, porque si se mete con otro marido, está casada, es adúltera. Y empieza con ese tipo de enseñanza el apóstol Pablo, para terminar dándoles una explicación bastante clara acerca de la ley. Cuando diremos, ¿qué diremos pues? Romanos 7:7, ¿no? ¿Y qué diremos pues? La ley es pecado. Si la ley no puede ser pecado. Por eso él mismo responde de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es algo que está puesto por la divina sabiduría de Dios. Entonces, sus leyes, sus instrucciones en ninguna manera pueden ser pecado. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado, las instrucciones de Dios es pecado. Por supuesto que no, de ninguna manera. Pero el tema es que cómo conocer qué es pecado, qué infringe en las normas de Dios, si no la conozco. Mira, pero yo no conocí qué es infringir contra las leyes de Él, qué es el pecado, sino por la ley, por sus instrucciones. Porque tampoco conociera yo lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, por lo menos te dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. La ley de Dios te dice, te prohíbe, es un mandamiento donde te prohíbe que tú codicies las cosas que tiene tu hermano, porque Dios se las ha dado a él, Dios se las dio a él, Dios permitió que las lograra, que las obtuviera por alguna manera. No le codices sus casas, no le codices sus animales, no le codices su mujer. Entonces el apóstol Pablo te está diciendo, yo no tampoco conociera, yo no sé qué es codicia, si la ley no dijera, no codiciará. O sea, la ley me está mostrando, sus instrucciones me está diciendo el carácter divino de Dios, lo que le agrada y lo que le desagrada, las normas para vivir en su paraíso, en su gobierno. Dice, más el pecado, esa infracción, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Claro, si no está escrito en la ley, no es pecado. Pero al estar escrito, que no lo haga, entonces es pecado. Produjo en mí toda codicia, ese mandamiento. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si no estuviera escrito, no hay problema. Y yo sin la ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando vi que estaba escrito el mandamiento que dice, entonces revivió y yo morí. Se acordó de lo que está escrito y dice, epa, estoy fallando en este momento porque aquí dice no codiciarás. Lo estoy haciendo, entonces estoy infringiendo su ley y el pecado da raíz a la muerte. Te abres los ojos, te despierta. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. O sea, cumplir los mandamientos es para vida, pero si los dejo de cumplir me lleva a la muerte. Y hallé que ese mismo mandamiento que fue escrito, si yo no codicio, tengo, paso a ser una persona justa ante los ojos de Dios. Me ve con agrado, me ve con agrado, porque estoy cumpliendo sus mandamientos, no estoy siendo rebelde a Él. Porque ahí te dice, no lo hagas, yo no lo hago, entonces el Padre me ve con buenos ojos,
para vida. Pero si no lo hago y codicio, entonces se vuelve al contrario, es para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Entonces, eso sí se conoce como el Yetzer Hará, que no es otra cosa que la inclinación al mal. Son pensamientos negativos. Son pensamientos que van a llegar a tu cabeza, pensamientos negativos. Y es una lucha que va a haber ahora, que tiene Pablo, que la va a explicar. Una lucha de esos pensamientos negativos que le están llegando acerca de codiciar. Él está dando una enseñanza. Y dice, porque el pecado, esa codicia, tomando ocasión por el mandamiento, me, la codicia me engañó y por él me mató. ¿Cuándo me mató? Cuando codicié. De manera que la ley a la verdad es de manera que la ley es la verdad. Es santa. ¿Y santa qué? Algo apartado, algo consagrado para Dios. Algo que solo vas a usar para Dios. Es una vasija, como un vaso en el templo de Dios en Jerusalén. Que después, un caso fue cuando fue con el hijo de Nabucodonosor, sacó los vasos de oro y se puso a hacer un festín y se escribió una mano en la pared. ¿Ve? Entonces había tomado algo que era consagrado solo para Dios, para el templo, para unas fiestas paganas. Algo santo, algo consagrado. Si nosotros somos con vasos para Dios, somos como el templo del Espíritu Santo. Entonces, no lo puedes, no puedes tomar ese cuerpo para mm, contaminarlo, digamos así, contaminarlo con el pecado. Entonces, de manera, a mí dice, a mí me parece que a la verdad yo considero que la ley es santa, que la ley es santa, o sea, que es algo consagrado para Dios y que el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, que ese mandamiento, no codiciarás, a Pablo le parece que es santo, justo y bueno. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar ese mandamiento? Solo a un impío. ¿A quién no le va a gustar que no le deseen a su mujer? Que no le deseen su casa, que no le deseen. Un impío, un impío que va y muestra, mira todo lo que tengo para llenarse de vanagloria y todo esto. Pero eso va a traer codicia. Y eso es una enseñanza que quiero hacer más adelante acerca de cómo uno de los reyes de Israel, de Judá, vino y le mostró a uno de los reyes de Babilonia, antes que fueran invadidos, todos los tesoros. Pero sucedió varias veces, como también pasó con Tito, cuando invadieron y saquearon el templo, como también pasaron con los griegos. Eso es una buena enseñanza para hacer. Entonces viene otra pregunta del apóstol Pablo y dice, luego lo que es bueno, o sea, esa ley que es bueno, no codiciarás, vino a ser muerte para mí. Entonces el rey responde otra vez, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, o sea, va a quedar al descubierto, el no codiciarás, va a quedar descubierto. Por eso que Pablo me encanta como maestro, porque él dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28, si no me equivoco. Dice, a la verdad sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Bien. Entonces, si todas las cosas nos ayudan para bien, este Yetzer Hará, esta inclinación al mal, también tienen que ayudarnos a bien. Entonces él responde, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Entonces, él está reconociendo que hay como una muerte espiritual en ti, porque sabe que pecaste, sabes que te contaminaste, que ese vaso consagrado lo metiste cosas que no deberías hacer, lo impurificaste, pues. Entonces, a fin
de que por el mandamiento el pecado llegase a mostrarse sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si sabemos que esta inclinación al mal esconde algo bueno, detrás de esto hay algo bueno. Entonces, una persona que codicia, porque estamos hablando en este codicia, y le llega ese pensamiento de codiciar a la mujer, no codiciar a la mujer de tu prójimo, y empieza a codiciarla, y empieza a codiciar, empieza a pensar en ella, como le pasó a David, al rey David. Empezó a pensar en ella, la codició, la tomó, llegó al pecado. Cada vez se fue haciendo esa inclinación, a pesar de que dejaba crecer ese mal pensamiento en su cabeza, se fue haciendo más fuerte. Y tú me dirás, bueno, pero si se hace más fuerte, ¿en qué manera puede ser bueno? Y que el apóstol Pablo es fantástico, porque lo que él quiere decir en este momento es que no te das cuenta, no, solo la miré, solo me pareció que fue bonita, después, solo me pareció que tiene un buen cuerpo, y así sucesivamente. Eso va siendo cada vez más fuerte para que despiertes, porque no te das cuenta, no te has dado cuenta, y es necesario que se ponga como más fuerte esa inclinación a lo malo para despertar en ti que es pecado. Es tremendo, es tremendo. El apóstol Pablo, cuando habla una ocasión, va a hablar del apóstol Pablo y dice que en sus cartas y en su epístola hay cosas que son difíciles de comprender, que son difíciles de comprender. Porque lo que tenemos que tener claro, dice en el versículo 14, ¿no? Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Estas leyes son espirituales estas leyes. No se pueden percibir a lo mejor, pero espiritualmente son leyes que van, que van al espíritu mismo. Cuando nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios, la Neshama, Nefesh, son palabras que son mucho más comprensibles cuando lo vemos en el idioma original. ¿Por qué? Ahora viene a decir, mira, aclararlo. ¿Cuál es esta inclinación a hacer lo malo? ¿Cuál es este Yetzer Hará? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, vamos a ver de que Pablo dice, por lo menos, porque lo que hago es que no lo entiendo. Porque pues no hago lo que yo quiero. Yo quiero cumplir el mandamiento, yo quiero no codiciar, sino lo que aborrezco, o sea, no codiciarás, eso hago. O sea, sigo codiciando. Pero podemos hablar de otros temas. Codiciar. Podemos hablar de otros temas, ¿no? Cómo el mundo influye. Cómo el mundo influye para que, para provocar ciertas circunstancias, ¿no? Como industrias porque la raíz del mal es el amor al dinero. Entonces el amor al dinero va a producir que alguien haga dinero, haga dinero en cuestiones de haciendo caer a otros. Ejemplo, el tema de la industria pornográfica, el tema de videos pornográficos, el tema de bares donde hay mujeres que se prestan para hacer, donde prestan sus cuerpos para servicios sexuales. Temas como nightclub, revistas pornográficas como la Playboy, teleprogramas. Entonces eso, la persona que empieza a utilizar estos medios, a usarlos, empieza le cae en sus manos en esta revista, cae en estos temas, cae en este pecado.
y cada vez ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que estás esclavizado a eso, que no puedes salir. El tema de las drogas, el tema de, qué sé yo, hay muchas, muchas cosas. Y Pablo va a hablar de estas cosas. Estos son como apetitos de la carne, donde, porque lo que hago, no entiendo por qué lo estoy haciendo, no entiendo. Porque si allí dice que no lo haga, no entiendo por qué lo hago. Pues no hago lo que quiero, yo lo que quiero es no codiciar, es lo que quiero. Pero sin embargo, eso es lo que estoy aborreciendo, que eso aborrezco, eso es lo que hago. Y como que a veces se afinca más, pero ese afincarse mal, ¿qué tiene bueno si todas las cosas me ayudan bien? Despertarte, despertarte. Es como cuando tienes un dolor y no vas al médico. El dolor tiene que intensificarse para que vaya. Y cada vez te duele más hasta que dices, no, tengo que ir. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena, que la ley es buena, que sus instrucciones son buenas. Lo apruebo. Estoy de acuerdo que no codiciarás es bueno. ¿Por qué? Porque, ¿qué le pasó a David por codiciar una mujer ajena? Cada vez fue peor para David, porque él intentó esconder que esa mujer había quedado embarazada, intentando que su general se acostara otra vez con su esposa y que él pensara que ese hijo era de él y no de David. Eso intentó, pero este hombre no quiso acostarse con su mujer. Tuvo que proceder a otra manera, a ponerlo en el frente de batalla para que muriera. Pero nada estaba oculto ante los ojos del Creador. Y manda a un profeta, y el profeta le dice, mira David, tú sabes que había un hombre que tenía una sola corderita, y había otro que tenía muchas. Y vino y va pasando un hombre con hambre, y ese hombre que tenía muchas ovejitas vino y le mató a la única ovejita que tenía el otro. Y el rey David tomó una decisión, ese hombre debe morir. Y el profeta le dice, no, pero ese hombre eres tú. Ahí se despertó David y dijo, wow, tiene razón. Y empieza ahora un arrepentimiento por lo que había hecho. Pero sin embargo, con todo su arrepentimiento, que fue muy sincero, por cierto, se arrepintió. David tuvo consecuencias graves en su familia. Empezaron a venir consecuencias graves al rey David, al hombre conforme al corazón de Dios, al hombre que escribió tantos salmos preciosos, un profeta fenomenal como David, pero era un hombre. Y David podría decir, mira, porque lo que hago no lo entiendo, no sé por qué estoy codiciando a esta mujer si yo tengo muchas aquí. Pues no hago lo que quiero, yo lo que quiero es no codiciar a esa mujer. Pero esa mujer se estaba bañando en esa azotea y mis ojos, que son las ventanas del alma, pudieron verla. Sino esto que aborrezco de tener relaciones con ella, esto es lo que estoy haciendo. Que me enamoré perdidamente de esta mujer porque puse mis ojos sobre ella. Pero esta mujer es casada. Y si no lo quiero, esto hago. De manera que ya no soy quien hace esto, aquello, sino que es este pecado de codiciar a una mujer ajena, que está morando en mí, podría decir David. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, que mora el bien. No mora el bien en mi carne. Yo sé que esto es en mí, Romanos 7:18. Y yo sé que esto está en mi carne. No mora el bien en mi carne, porque el querer, el bien está en mí. Yo quiero hacer la voluntad de Dios como cuántas veces lo escribió en los salmos, David.
Porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, yo no quiero codiciar a esta mujer, pero no el hacerlo. Pero no quiero hacerlo. Es un problema, porque esto mola dentro de mí, podría decir. Ya creció muy fuerte el codiciar a esta mujer, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es lo que hago. Yo no quiero matar a este general, yo no quiero mandarlo al frente de batalla, es uno de los más leales a mí. Pero esto hago para tapar un poco lo que mi pecado de no codiciar. Pero esto produjo que el niño muriera. Esto produjo también que su hijo, que su hijo se acostara con su hija misma, o sea, dos hermanos de David, dos hijos de David, dos hermanos, se acostaran juntos. Y no solo eso, que uno de sus otros hermanos matara al que violó a su hija. Ahora tiene un hijo muerto, dos hijos muertos, el que estuvo con la mujer embarazada y ese que vio a la mujer. Y no solo eso, que después tiene que matar a otro hijo porque se levantó contra su reino. Y no solo eso, sino que tuvo que soportar que ese hijo se acostara con las mujeres de él en una plataforma pública donde todo el mundo lo viera. No fue fácil para David. Pero ya tú vas a ver que, como dice Pablo, a la verdad yo apruebo que la codicia es mala. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Que el mal está en mí. O sea, que ese no codiciarás la mujer estaba dentro del rey David. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según mi hombre interior, mi nefesh, mi neshama, según me deleito en la ley de Dios. Sí, él lo dice en el Salmo 1, creo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová me deleito, medito de día y de noche. Así escribió. Pero dice, el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley del pecado es otra. Está hablando de otra ley. No está hablando de las instrucciones de Dios. Aquí empieza, mira, pero veo otra ley en mis miembros, que ésta se revela contra la ley de mi mente. Y esta otra nueva ley me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No siempre Pablo está hablando de una misma ley. Pablo tiene como 7, 8 leyes diferentes. La ley de Jehová, la ley de pecado, la ley de vida. Él habla de diferentes leyes allí. Y entonces Pablo empieza a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Mesías Yeshua, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿A qué te lleva la ley del pecado? A la muerte. A la muerte te lleva. Ahora viene y te va a exhortar, te va a dar ánimo, Pablo, y te dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
O sea, él te empieza a decir que si tú te arrepientes de aquellas cosas, si tú te arrepientes de eso que estás haciendo, crees en el Mesías, Yeshua, crees en ese acto que hubo hace más de 2000 años, donde en una madero, en una cruz, él clavó todos los decretos que te eran en contra, donde lo explica Pablo. Quedan clavados todas aquellas acusaciones que eran en contra de ti, quedaron clavadas en ese madero. Con su sangre, él pagó el precio de tu pecado. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que la sangre de Jesús fue el pago por tus pecados? Y entonces ahora tienes que comenzar un nuevo hombre a vivir conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte. ¿Ve? Aquí está hablando de otra ley, la ley del Espíritu de vida. Y está hablando de otra ley, la ley del pecado y la muerte. Entonces no puedes confundir de que Pablo siempre está hablando de las mismas leyes, porque no es así. Habla de diferentes leyes. Y ahí es donde te puedes equivocar. Ahí es donde se pone interesante las enseñanzas de Pablo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo, a Yeshua, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, lo condenó, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no se andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu, buscando las cosas espirituales. Pablo es un verdadero maestro, sí. Pablo es un verdadero profesor, rabino. Dice, en cosas espirituales. Dice, en el Colosenses, capítulo 2, versículo 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne. Apetito. Cuando tú tienes buen apetito, decimos que un niño tiene apetito, que está comiendo bien. Tiene apetito, está comiendo. Está comiendo. Cuando no tiene apetito, es falta que no tiene ganas de comer. Entonces apetito tiene que ver con deseo. Un deseo comer, deseo no comer, un deseo, ¿no? Y si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías, el ungido, sentado a la diestra de Dios. Entonces te está dejando claro que el Mesías está sentado a la diestra, al lado del Padre. ¿Lo está diciendo o no lo está diciendo? Mira, si pues, y ya Yahshua había resucitado, ¿no? Si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, buscad lo espiritual, donde está el ungido, Yeshua, el Hijo de Dios, está sentado al lado del Todopoderoso, Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, en el versículo 3.2 del libro de Colosenses. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el ungido de Dios. Cuando Cristo, cuando el ungido, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces te está diciendo, no te preocupes. Cuando Él venga, cuando el Mesías, el ungido de Dios, venga a vuestra vida y se manifieste, entonces ustedes también estaréis manifiestos con Él en la gloria. Entonces es necesario buscar las cosas de arriba y hacer morir lo terrenal en ustedes. Ahora sí vamos a ver cuáles son esos apetitos de la carne que va a mencionar y de qué es lo que está hablando. Hay que leer un libro completo, analizarlo, meditarlo, pensar cuál es la raíz de qué se está hablando.
¿De qué venimos hablando todas estas cosas que no entiendo? Los apetitos de la carne, estamos hablando de la inclinación a hacerla mal, estamos hablando de no codiciar, apetitos de la carne, como lo menciona en el 2:23 del libro de Colosenses. ¿Cuáles son esos apetitos de la carne? Mira, haced morir lo terrenal en vosotros, ¿qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, porque esto es idolatría. ¿Idolatría a quién? A ti mismo. A ti mismo, sí. Te estás idolatrando a ti mismo porque quieres tener algo que no te pertenece. Quieres que todas las cosas giren alrededor tuyo. Quieres que todos te observen con vanagloria, que te empiecen a... Como lo que buscan muchos artistas. Sí, que lo admiren, que lo admiren. Mira, te está diciendo la fornicación. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo David? David fornicó. ¿Por qué? Porque esa mujer no era su esposa. ¿Era una impureza? Sí, porque era una mujer casada. Entonces, eso es una impureza. Es una pasión desordenada. Podríamos decir que sí, es una pasión desordenada, porque no era la mujer que le correspondía a él. Él tenía varias mujeres para sentir, tener su intimidad sexual con cualquiera una de sus mujeres, porque David tuvo varias. Pero también pasión desordenada puede ser, como dice la ley, no se acostará varón con varón, mujer con mujer, pero no solo este. Hay muchas pasiones desordenadas sexuales que prohíbe la Biblia. No te acostarás con animales, no te acostarás con la mujer de tu padre, no te acostarás con la hija de tu padre. Hay un montón de reglas, de estatutos acerca de pasiones desordenadas según las instrucciones de Dios. Malos deseos. Ok, malos deseos. Cuando nosotros vamos a hacer algo, hasta hacer un comentario, cualquier cosa que queremos hacer, hemos pensado primero por qué lo queremos hacer, por qué queremos resolver esto, qué está en nuestra mente cuando hablamos y decimos esto o aquello. Hemos podido analizar primero cuando alguien nos habla. ¿Será que Dios nos está mandando un mensaje a través de esa roca, esa piedra, esa persona? Así no sea, como quieres llamar, cristiano, evangélico, católico, como quieres. Esta persona me está diciendo algo. ¿Y será que esto viene de Dios? Lo que Él me está diciendo. Es que debo callar y analizar primero si lo que Él está diciendo tiene algo de verdad. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Si esto es un principio de fe, y la fe es algo que se espera, una convicción de algo que no puedes ver. Lo espero, pero no lo puedo ver. La fe, emuna, firmeza, obediencia. La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de algo, pero no lo puedo ver. De que todas las cosas me ayudan para algo bueno. Que está escondido atrás de lo que esta persona me está diciendo, pero me corta, me fastidia lo que está diciendo. Pero, ¿será que tiene algo de verdad? Pensad bien, ¿por qué queremos por qué hacemos ciertas cosas? ¿Con qué intención lo estamos haciendo? La avaricia. La avaricia también. Tener, acumular, todo para mí, todo para mí. Esto no es idolatría. Tiene que ver con idolatría. Idolatría está prohibido en las instrucciones de Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia a las leyes. Estas cosas son rebeldía contra el Padre Eterno, en las cuales ustedes también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ese mundo. Es difícil convivir en un mundo donde todas estas cosas aparentemente son buenas, pero no es así.
no es la verdad. Muchas cosas de estas no son buenas. Ante los ojos de Dios no. Pero ahora dejad también en ustedes todas estas cosas como, mira, cosas como cuáles, como la ira, cosas como el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejad de hacer estas cosas. Palabras deshonestas. No está siendo honesto. Hablar con honestidad. Siendo honesto. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, para tener pleno conocimiento de la imagen del que nos creó, del Eterno, es conociendo sus instrucciones. Donde no hay griego ni judío, ni circunciso, ni circuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino el ungido es el todo y en todo. No hay distinción entre unos y otros. Que no haya distinción. No, porque yo soy judío, no, porque yo no soy judío, no, porque yo soy griego, no, porque yo no soy griego. Pero puede ser. O sea, que no haya diferencia. En aquel entonces estaban los judíos. Pero dentro del grupo de los judíos pudimos hablar que estaban los de habla griega. Porque los de habla griega, porque habían nacido, por ejemplo, las 7 iglesias del Apocalipsis, todas están en Turquía. Habían nacido en Turquía. Pero también habían otros que vivían en Egipto y muchas otras partes. Estaban regados por todas partes. Y ellos hablaban, años antes del Imperio de Roma había dominado el Imperio griego. Y muchos de ellos hablaban griego. Y para diferenciarse, los que no vivían cerca de Israel con los que vivían por aquellas partes se llamaban los de habla griega. Eran judíos también, porque tú vas a ver en el libro de los Hechos que venían de todas partes y hablan otros idiomas. Entonces ellos empezaron a hablar en el idioma que les correspondían porque eran judíos, pero estaban celebrando fiesta de Pentecostés en el templo de Jerusalén. Y ellos empezaron a hablarles en sus lenguas. Habían nacido en otros países, en otras tierras lejanas de Jerusalén. Habían nacido. Ahora dice, bárbaro, ni excita. Habla también de los incircuncisión y los que están circuncidados y los que no están circuncidados. Indudablemente, los que están circuncidados eran los judíos. Eran judíos. Y bárbaros. Entonces, cuando no todo el mundo tenía un baño en su casa. No todo el mundo tenía un baño. Entonces, habían baños públicos donde tenías que irte a bañar. Y cuando veían que esa persona, por ejemplo, que estaba circuncidada, no es un bárbaro, ¿cómo pudo hacerse eso en sus genitales? Los trataban diferente. Y los griegos eran supuestamente los más cultos. Acuérdate que habían pasado un montón de filósofos como Sócrates, Pitágoras y otros muchísimos, Platón, habían nacido en Grecia. Eran considerados gente muy culta para ellos, ¿no? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándolos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que el ungido os perdonó, así también hacerlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces ahora viene a hablar, nos está hablando, exhortándonos, diciéndonos que nos vistaos de ese nuevo hombre, y ese nuevo hombre tiene que tener un fruto. ¿Un fruto de qué? Tiene que haber un cambio en ti, de misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y tener paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros.
Esta, esta enseñanza y que trae el apóstol Pablo acerca del Yetzer Hará, de esa inclinación a hacer lo malo, de aquello que ese pecado que mora dentro de nosotros, que tiene en el fondo algo bueno. En el fondo es bueno, ¿por qué? Porque te ayuda a reconocer que estás violando los estatutos de Dios, que estás pecando contra Él y te hace reflexionar, llama tu atención. Se tiene que encender una alarma en ti y decir, mira, yo tengo que dejar de hacer esto porque esto va contra la voluntad divina y esto va a traer consecuencias, como le trajo mismo al rey David. Espero que este capítulo 7 del libro de Romanos ha quedado un poquito más claro. Hasta aquí, tu hermano Richard Galón. Shalom, shalom. El Eterno te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti.